acerca de teología y sin darnos como mucha cuenta o hacerlo como demasiado cansado, tedioso, que puede llegar a ser un poco estos temas. En estas semanas que hemos estado estudiando hemos aprendido mucho, hermanos, acerca de la doctrina que nosotros creemos, que es las bases donde está nuestra fe. Y hoy vamos a aprender acerca de la doctrina de los ángeles, o se llama angelología. Puede ponerle cualquiera de estos dos títulos, yo sé que usted está anotando, está apuntando. Entonces, doctrina de los ángeles o angelología, así se escucha. Y como base para esta enseñanza tenemos el Salmo 103, versículo 20. Salmo 103, versículo 20, y dice así la palabra de Dios: alaben al Señor ustedes sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandato. Salmo 103, versículo 20. Así es que, hermanos, vamos a aprender hoy acerca de estos seres, ¿verdad? De estos seres creados por Dios, los ángeles. Los ángeles, vamos a hablar de esto. ¿Es necesario que el creyente, la iglesia, conozca de este tema? Sí es necesario, hermanos, porque puede haber ahí un poco de confusión. A veces se puede llegar hasta hacer herejías acerca del tema de los ángeles. Y hoy, de una manera muy práctica, yo no quiero ser muy enredosa, ¿verdad? Sino de una manera muy práctica para que entendamos su propósito, su misión, por qué fueron creados, qué es lo que siguen haciendo y cómo intervienen en la vida del creyente, en la vida del Hijo de Dios, porque sí, tienen una intervención en nuestras vidas. Pero bueno, vamos a conocer el significado, lo primero, ¿verdad? El significado de la palabra ángel. Ángel proviene del hebreo malak, con K al final, si estás anotando, y del griego ángelos, que significa literalmente mensajero. Eso es lo que quiere decir. O sea, cuando en la Biblia encontramos la palabra ángel, está hablando de mensajeros de parte de Dios. Entonces son seres espirituales creados por Dios con un propósito específico. Y como dice el Salmo 103, ¿verdad? Ser sus mensajeros y ejecutadores de su voluntad. Eso es lo que hacen los ángeles. Por eso dice: alaben al Señor ustedes sus ángeles, paladines que ejecutan su palabra y obedecen su mandato. Los ángeles son seres creados por Dios para ser sus mensajeros y sus ejecutores de su voluntad en la tierra. Así es que, hermanos, ¿qué importancia tiene esto? Tenemos que conocer nosotros acerca de los ángeles, el origen de estos seres, el origen y la naturaleza de estos seres, porque lo vamos a dividir en 4 puntos, ¿verdad? 4 puntos importantes esta doctrina de los ángeles o angelología. Y el primer punto sería conocer la naturaleza de los ángeles, ya teniendo el significado de una manera más amplia. Entonces vamos a ir entendiendo un poquito más de lo que se trata, el propósito de los ángeles en servicio a Dios, y les digo, en la intervención que tienen en nuestras vidas. El origen y la naturaleza de los ángeles. ¿De dónde vienen los ángeles? ¿Alguna vez te habías preguntado esto? La Biblia habla de ángeles, ¿verdad? Y yo creo que ha sido una pregunta, ¿verdad?, que hemos tenido. Y bueno, sí, Dios los creó, pero y luego, porque no hay como mucha enseñanza, no hay como mucha revelación acerca de esto. Pero ¿qué crees? Que estudiando la palabra de Dios, sí Dios nos deja ver y nos habla acerca de ellos. Así es que algo que tenemos nosotros que saber como cristianos, y también, hermanos, porque en estos tiempos se han levantado, ¿verdad?, muchas creencias acerca de los ángeles. Antes no se veía tanto. Yo creo que unos años para acá la gente con la necesidad de creer en algo, ¿verdad? El ser humano siempre tiene la necesidad de creer en algo, y yo creo que con esta necesidad han desviado sus ojos, y hay gente que cree que es bueno la adoración a los ángeles, que es bueno creer en los ángeles, y se han hecho una clase de mezclas que yo creo que sí ha puesto a dudar a los creyentes, algunos creyentes que no estudian la Biblia. Por eso es importante que nosotros conozcamos de este tema, porque yo creo que sí ha habido hasta ciertas dudas de decir: ¿será de Dios? Es que se oye muy bonito, es que son los ángeles de Dios.
Yo creo que sí podemos, ¿verdad? Yo creo que sí podemos pedirle, yo creo que sí podemos creer en ellos, yo creo que hay más revelación fuera de la Biblia acerca de los ángeles. Y hoy vamos a aprender qué debemos de creer, qué no debemos de creer, qué debemos hacer. Y también, hermanos, cuando se nos llega a lo mejor la oportunidad de sacar de dudas también a las personas, bueno, para esto sirve, ¿verdad? Todas estas doctrinas que hemos estado estudiando, para poder explicarles a los demás también qué dice la Biblia acerca de estos temas. Entonces, los ángeles, hermanos, son seres creados por Dios, son seres creados por Dios, no son seres divinos. Y a mí aquí me surgió una duda, ¿cómo que no son divinos? Pero ya estudiando, ya profundizando en la palabra de Dios, acuérdate que en las doctrinas aprendimos, ¿verdad?, que solo Dios es divino, solo Dios es divino. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son los únicos seres divinos. Los ángeles no son divinos, pero son seres espirituales y son seres sujetos totalmente a la voluntad de Dios. Ellos no tienen libre albedrío como nosotros. Ese es un regalo que Dios le dio al hombre, al ser humano. Pero los ángeles no pueden decidir y retractarse como nosotros. Ellos están sujetos a la voluntad de Dios. Vamos a verlo ahorita más adelante, ¿verdad? Entonces son seres creados, no son divinos, ¿verdad? Y son seres totalmente sujetos a la voluntad de nuestro Señor. Los ángeles, y mira que hay otra cosa que a lo mejor tú pensabas, porque yo lo pensaba, que cuando estaba estudiando dije, como que no me resultaba, me hizo preguntarme ciertas cosas. Los ángeles no son seres eternos. ¿Tú creías que eran seres eternos? No son seres eternos. ¿Sabes por qué? Y es sencillo de responder esta pregunta, porque los ángeles son seres creados, te lo acabo de decir, y creados por Dios. El único eterno es Dios, porque Dios es un ser increado. Y acuérdate, lo vimos cuando estudiamos la doctrina de la Trinidad, cuando hablamos acerca de Dios, ¿verdad? En su santidad, cuando hablamos acerca del tema Dios Padre, ahí pudimos aprender que Dios no fue creado por nadie, Dios es un ser eterno, por eso siempre ha existido y seguirá existiendo. Pero al ser creados los ángeles por Dios, no son eternos, son inmortales. Y ahí comenzamos a decir, o sea, ellos no se mueren como nosotros, pero no son eternos porque son seres creados como tú y como yo. Entonces, en esa posición están. Son creados por Dios. Ahora, si son seres creados por Dios, vamos a salir de otra duda, ¿verdad? Que la gente mucho maneja y que se le cuenta también a las personas y más a los niños. Los ángeles no son almas de los seres fallecidos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Ay, falleció tu abuelita, ya se fue al cielo, ya es tu angelito que te cuida desde allá. No, hermanos, la Biblia dice que no son seres, almas de seres fallecidos. Los ángeles son seres espirituales creados por Dios como ángeles. Entonces cuando les digan, es que tu angelito, porque no, eso no es verdad. Los ángeles no son almas de seres fallecidos tampoco. Son seres creados por Dios antes de la fundación del mundo. Ahí se localiza su creación. Antes de que el mundo, el universo fuera creado y lo que vemos nosotros, ya existían los ángeles, ya habían sido creados por Dios. Colosenses 1:16 dice, porque en Él, ¿de quién está hablando? De Cristo. En Él fueron creadas todas las cosas, y cuando dice todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Así es que, hermanos, los ángeles son seres creados por nuestro Dios. ¿Para qué? Para cumplir su voluntad, para ser mensajeros de su palabra. Esta es parte del origen y de la naturaleza de los ángeles.
¿Cuál es su naturaleza? Pues es espiritual. Su naturaleza de los ángeles son espíritus, no son cuerpos, por eso no pueden ser almas de fallecidos. Son espíritus creados, ministradores, esa es la palabra, el concepto correcto. Los ángeles son espíritus ministradores y lo dice Hebreos 1:14. No son todos espíritus ministradores enviados a servicio, para servicio a favor de los que han heredado la salvación. Así es que, hermanos, los ángeles no tienen cuerpos tampoco, no tienen cuerpos físicos que estén sujetos al tiempo y al espacio como nosotros. Pueden manifestarse físicamente, sí, porque la Biblia nos habla de que hubo manifestaciones físicas de los ángeles, hubo personas que vieron a los ángeles, ¿verdad? Hubo personas que tuvieron una interacción con los ángeles, que platicaron con ellos. Hay un ejemplo en Génesis 19 del 1 al 3, cuando llegan a Sodoma y con Lot, y Lot los recibe, él inmediatamente se da cuenta de que son ángeles, inmediatamente, ¿verdad? Y les pide que vayan a su casa. Y les dice, quédense conmigo. Y estos varones, porque la Biblia habla de varones, ¿verdad? Y le dijeron, no, nosotros nos vamos a quedar en la calle, solamente venimos para destruir Sodoma y Gomorra de tanto pecado. Pero Lot los invita a entrar con él a su casa, y en el versículo 3 a mí me llama mucho la atención porque dice que sí entraron a su casa, sí se quedaron con él, y que él les hizo comida y que ellos comieron. ¿Puede haber manifestaciones físicas de los ángeles? Sí puede haber, pero eso solamente sucede cuando Dios se los permite, porque ellos son seres espirituales, sin cuerpo. Por eso la gente que hace representaciones de ángeles, yo creo que la necesidad de tener algo físico, pero no hay una descripción. Siempre la Biblia va a hablar de varones. ¿Sí te has fijado? Quien habló con María era un varón, ¿no? Cuando con Elizabeth también dice que, bueno, con Zacarías se le presentó un varón. O sea, son varones, personas como nosotros. Así es como ellos se han presentado. Entonces, me llamaba la atención esto porque hasta comieron, dice que hasta comieron con Lot. Así es que si Dios lo permite, ellos van a poder manifestarse físicamente, pero son espíritus. Los ángeles son espíritus. Entonces, ahorita vamos un poquito como quitándonos ciertos argumentos que a lo mejor teníamos acerca de los ángeles, de su origen, de su naturaleza, y la Biblia todo esto lo respalda. Por eso yo te estoy dando las citas para que tú leas con tranquilidad en tu casa y tú puedas comprobar esto que se te está diciendo. Entonces, mensajeros que ejecutan la voluntad de Dios. Eso es lo que son los ángeles, son seres creados, son seres espirituales sin un cuerpo, ¿verdad? No son almas de personas que ya no están con nosotros, no pueden ser. Las almas de la gente que ya no está con nosotros están en otro lugar, ¿verdad? Esperando la primera o la segunda resurrección, dependiendo de cómo se hayan portado aquí en la tierra, y van a resucitar como almas, no como ángeles. Así es que quitémonos estas ideas, hermanos, y cuando las escuchemos de alguien, expliquémosle este punto de decir, no es así, no es esto, porque la gente cristiana hasta crece creyendo que el abuelito, la abuelita, el tío, el primo los está cuidando desde el cielo como angelitos. No, eso ya no lo manejemos, eso no es verdad, la Biblia no existe, no habla acerca de eso. Este sería el primer punto, origen y naturaleza de los ángeles. Ahora vamos al segundo punto, porque te quiero hacer esto de una manera bien práctica, para que no nos hagamos como, para que entendamos este tema, que es amplio. Pudiéramos estudiar muchísimo acerca de los ángeles, pero bueno, ¿cómo es la jerarquía celestial? ¿Hay una jerarquía? Sí hay una jerarquía, hermanos. Cuando hablamos de autoridad espiritual, ¿qué crees? No solamente es para nosotros la autoridad espiritual, también para los seres celestiales hay una autoridad, y también para los seres de oscuridad hay una autoridad espiritual. Y esto los ángeles lo tienen clarísimo. Salmo 148, versículo 2 dice: alábenle vosotros todos sus ángeles, alábenle vosotros todos sus ejércitos. Salmo 148, 2. Alábenle sus ángeles. ¿A quién tenían que alabar los ángeles?
a Dios, ¿verdad? A Jehová, porque Él merece la adoración. ¿Por qué? Porque Él es su autoridad, Él es su creador, hermanos. Él los hizo. Entonces ellos le merecen todo el respeto, le merecen toda la adoración, le merecen toda la honra. Los ángeles adoran al Dios. Hay una estructura porque los ángeles son parte del ejército de Dios. Dios los creó también para formar parte de su ejército. Y encontramos 3 categorías en los ángeles. Yo creo que tú has escuchado hablar de esto o lo has leído en la Biblia. Porque habla el rango, pudiéramos decir, más alto que pudiéramos encontrar en los ángeles son los querubines. Son los querubines. Esta es una clase de seres superiores, ¿verdad? Creados por Dios, que su propósito principal, hermanos, es de ser, fíjate qué hermoso, ser guardianes de la santidad y de la gloria de Dios. Los querubines son guardianes de la santidad y de la gloria de Dios. Ellos resguardan esto, es lo único que ellos hacen, resguardar la santidad y la gloria de Dios. Y diferente a los ángeles, lo estoy hablando de querubines, los ángeles son mensajeros, como los que fueron a Sodoma y Gomorra, como los que fueron con María, como los que fueron cuando iban a ser Jesús y dice que estaban con los pastores, ¿no? Y les dicen que ya había nacido el Salvador en Belén, que fueran a adorarle. Mensajeros, los ángeles son mensajeros, pero los querubines son guardianes de la santidad y la gloria de Dios. Ellos se van a enfocar en la protección de los espacios sagrados y la presencia divina. Ellos guardan esto. ¿Y sabes qué me parecía muy interesante? Isaías 37:16, cuando tiene, me estoy confundiendo. En Isaías 37:16 dice: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre querubines. Ellos son, me imagino que ellos son los que están más cercanos a la presencia de Dios. Si solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Ellos van a resguardar, van a proteger la santidad, no porque Dios tenga que ser cuidado, pero esa es su función, guardar la santidad. Pero también en Génesis 3:24, fíjate, aquí en la tierra encontramos querubines también. En Génesis 3:24, cuando el hombre es expulsado del jardín del Edén, ¿a quién puso Dios como guardián? A los querubines. ¿Para que guardaran qué? El árbol de la vida. Dice: no vaya a ser que estos hombres vengan y coman del árbol de la vida eterna y vivan para siempre. Entonces puso querubines. ¿Qué estaban resguardando? La santidad del lugar, ¿verdad? El lugar sagrado, que era ya el inaccesible para el hombre porque ya había pecado. El jardín se hizo inaccesible para él. Pero también en Éxodo 37 del 7 al 9, cuando se manda hacer el arca, ¿verdad? El arca del pacto, que iba a estar en el lugar santísimo, donde podría entrar solamente el sumo sacerdote una vez al año, después de haber hecho el sacrificio por el perdón de pecados, el holocausto. Ahí en el propiciatorio, que era la tapa del arca, se pusieron 2 querubines. 2 querubines. Eran gigantes, eran grandísimos. Estaba leyendo las medidas y cada querubín medía casi 5 metros. Eran gigantes, eran muy grandes. Y ellos estaban resguardando ¿qué? En una figura, ¿verdad? No porque eran los ídolos, era como idolatría, no, en una representación, en una simbología estaban resguardando la santidad del lugar santísimo, donde estaban los mandamientos, la vara de Aarón y el maná puestos en el arca. Ahí aparecen también los querubines. Pero también hubo otro querubín importante, ¿verdad? En Ezequiel, ¿cómo le dice? Oh querubín protector. Ahorita vamos para allá. Satanás era un querubín, era de los más altos rangos. Imagínate, ellos estaban muy cercanos a Dios, ellos conocen muy muy bien a Dios, ellos están en su presencia, en su santidad. Después de los querubines siguen los serafines. Los serafines. Serafín significa ardiente, eso es lo que significa. Ellos rodean el trono de Dios. Vamos a ver ahora sí en la visión que tuvo Isaías en el templo.
Ellos se dejan ver ahí por Isaías. Ellos rodean el trono de Dios en una actitud de adoración perpetua. Fíjate, hermano, nosotros a veces no queremos adorar al Padre, no queremos entrar en su presencia, ¿verdad? Y Dios tiene a sus serafines adorándolo por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Ellos nunca van a dejar de adorarlo. Pero yo te voy a decir algo, no porque Dios quiera obligarnos a adorarle, sino porque Él nos ha amado tanto que Él quiere que voluntariamente adoremos su presencia y adoremos su majestad y seamos agradecidos. Porque para adoración pues tiene a los serafines. Él tiene a los serafines adorándolo por los siglos de los siglos, una adoración perpetua. Ellos proclaman su santidad y ellos siempre van a estar asociados con el altar del cielo, van a estar cercanos a la adoración. Ellos siempre van a estar proclamando, son los que dicen, y escuché decir: santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso reina. Ellos son los que proclaman la santidad de Dios. Entonces, Isaías 6, 2, 3 dice: por encima de él había serafines. Está en la visión, ¿verdad? Y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esta es otra figura, ¿verdad?, de los ángeles. Los querubines tienen 2 alas, ¿te acuerdas que cubrían el propiciatorio? Esa es la figura que se le da. Los serafines tienen 6 alas con las que cubren su cara, sus pies y sus manos, y proclaman la gloria de Dios. Y están los arcángeles. Ellos son los oficiales de alto rango en el ejército de Dios, ¿verdad? O jefes del ejército de Dios. Esta palabra de arcángel proviene del griego arcángelos, que significa jefe principal o el que gobierna, y ángelos, que significa mensajero, es decir, el jefe de los mensajeros o el ángel principal. Solo son estas 3 jerarquías que hay. Hay gente, yo he escuchado que habla de muchas terafines y no sé cuántas cosas más hablan acerca de la jerarquía espiritual. La Biblia solo menciona estas 3, más los ángeles, ¿verdad? Más los ángeles, que engloban a todos los mensajeros, que también la Biblia habla. Pero también cuando habla de ángeles los engloba a ellos: querubines, serafines y arcángeles. Estos arcángeles poseen cierta autoridad sobre los ángeles. En la Biblia va a hablar de arcángeles, pero solo va a reconocer a uno, ¿verdad? Solo no que lo reconozca, solo va a hablar de un arcángel por su nombre, que es el arcángel Miguel, ¿verdad? Judas 1:9 dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía contra el diablo disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, contra el diablo, estaban peleándose el cuerpo de Moisés, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Entonces, Miguel es el único arcángel que encontramos en la Biblia por su nombre. Y Gabriel es un ángel. Gabriel no es un arcángel. Miguel es el único arcángel que conocemos en la Biblia, que Dios así le llama. Entonces, hermanos, yo sé que a veces a lo mejor, dice uno: ¿y esto para qué me sirve? Pues para que no nos hagamos bolas, ¿verdad? Cuando la gente, o cuando escuchemos, o cuando veamos tantas cosas que se dicen de los ángeles, tantas situaciones que se cuentan, y que muchas personas creen en eso de verdad, creen en que Miguel, hay más. Yo he escuchado que hay más nombres de arcángeles, no sé cuántos, y que se le revelaron a Enoch en el evangelio de Enoch, y unas cosas, hermanos. Todo eso es mentira. Todo lo que no esté escrito en la Biblia y que no lo corrobore la palabra de Dios, hermanos, no lo crean, por favor, no lo enseñen, ¿verdad?
no creamos todo ese tipo de cosas. Por eso es importante conocer eso. Los arcángeles, ¿qué hacen? Porque son los que tienen como una mayor función, y que la Biblia nos habla un poquito más amplio, ¿verdad? Ya vimos lo que hacen los querubines, los serafines y los arcángeles. ¿Por qué? Porque como son los jefes del ejército, ¿verdad? Son los que tienen un poco de más autoridad sobre los ángeles. En la guerra espiritual, los arcángeles son los que liderean las huestes celestiales contra las fuerzas de Satanás. ¿Tú sabías que hay guerra en los cielos por el control de las naciones, por el control de los dominios? O sea, no solamente el diablo pelea las almas de los seres humanos, el diablo pelea el dominio de las naciones, de los gobiernos, el dominio de las áreas económicas. El mundo espiritual es muy amplio, de verdad es muy interesante estudiarlo, y en esta guerra que se lucha contra las naciones, están los arcángeles peleando contra las huestes de maldad. Entonces, pudiéramos nosotros ver lo que está sucediendo en las regiones celestes, pudiéramos ver lo que sucede en el espacio, ¿verdad? En este mundo espiritual, sería, yo creo que un poco hasta terrorífico, hermanos, poder ver lo que está sucediendo, todo lo que hacen estos seres. Porque a veces hablamos, los ángeles, o el Salmo, ¿no? Como dice, son tus siervos, son tus mensajeros, pero tienen una gran función, una función importante en lo que es lo espiritual. Entonces estos arcángeles van a ser los que van a liderar estas huestes celestiales contra las fuerzas demoníacas o las fuerzas de tinieblas. Apocalipsis 12:7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, porque también Satanás tiene sus ángeles y tiene su jerarquía, ¿verdad? Entonces, hermanos, ellos pelean la guerra espiritual. Los arcángeles liderean esta guerra espiritual. También dan protección a Israel. Dice que en Daniel 10, del 12 al 14, que es el arcángel Miguel, que es del que se habla, es uno de los principales príncipes que va a defender al pueblo de Dios. Y en Daniel se nos cuenta esta historia. Dice: entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para estos días. Cuando Daniel ora por el pueblo de Israel. Y esto, hermanos, nos hace ver cómo cuando nosotros nos humillamos, oramos, ayunamos, nos arrepentimos y buscamos a Dios con todo nuestro corazón, el ejército de Dios, las huestes celestiales, pelean por nosotros. A veces pensamos que las cosas no van a suceder. Y Daniel dice que se puso a ayunar y se puso a orar por el pueblo. Él no sabía ni siquiera lo que iba a pasar. Él solamente solito ayunó y oró. Y él no sabía todo lo que ese ayuno, esa oración, ese arrepentimiento estaba moviendo en las regiones celestes. Esto es bien hermoso saberlo, hermanos. Así es que, ¿están los ángeles a nuestro favor? Sí, ahorita vamos para allá. Pero bueno, este es lo que hacen, algo de lo que hacen los arcángeles. También realizan anuncios proféticos. Esto también lo vemos en la Biblia, ¿verdad? Y lo vamos a ver en los últimos tiempos. Van a tener una intervención muy especial. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel. Yo no sé cómo ellos vayan a funcionar en este momento, pero está hablando acerca del arrebatamiento. Irán a venir también, tocarán las trompetas, ellos serán los de las trompetas, no sé, pero dice que con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderán del cielo, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos van a tener una participación en los tiempos proféticos, lo que estamos esperando, que es la segunda venida. Esto es algo de lo que hacen los arcángeles, que la Biblia nos explica un poquito más. Pero bueno, aquí ya viene un poquito lo más práctico, ¿verdad? Aquí viene
a lo mejor interesante para nosotros, que es lo que te decía, que cuando oramos, nos humillamos, creemos, buscamos a Dios, también Dios dispone a las huestes celestiales a nuestro favor. ¿Cuál es el ministerio? ¿Cuál es el trabajo de los ángeles para el creyente? Para ti y para mí, en este tiempo, en este momento. La Biblia siempre nos va a decir que los ángeles están a favor de su pueblo. Pero algo que tenemos que tener bien en claro, hermanos, nunca como intermediarios. Los ángeles no son intermediarios entre Dios y los hombres. ¿Quién es el único intermediario que lo declara la palabra de Dios? Jesucristo, porque no hay otro en el cielo, ¿verdad? No hay otro mediador, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo, hombre. Primera de Timoteo 2:5. Así es que nosotros jamás, hermanos, debemos de pedirle, ¿verdad?, a los ángeles algo. Eso ya sería idolatría. Nosotros no debemos, ellos no van a actuar en su voluntad por nosotros, pero sí están para ayuda, ¿verdad?, en la vida para los hijos de Dios. Si Dios así lo ha dispuesto, ellos lo van a hacer. Entonces, que esto quede bien claro, no son intermediarios, ellos no pueden actuar por su propia voluntad para favorecernos a nosotros, pero sí nos ofrecen protección y cuidado. Salmo 91:11, yo sé que si tú te sabes este salmo, a lo mejor lo has dicho varias veces, este versículo, Salmo 91:11 dice: porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Esto está bien precioso, hermanos, bien hermoso. Es una promesa de Dios, ¿verdad?, que nos guarden en todos nuestros caminos, que nos ayuden. Pero algo que tenemos que tomar en cuenta es que el versículo 11 dice: porque Él ordenará. Si Dios no lo ordena, los ángeles no van a hacer nada fuera de la voluntad de Dios. Acuérdate que son mensajeros y ministradores de su voluntad. No pierdas de vista esto. Entonces, si tú piensas que los ángeles van contigo por default, pues ahí también estamos equivocados. Dice el versículo 14 del Salmo 91: yo lo libraré porque Él se acoge a mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre. Entonces, el cuidado de los ángeles no son para todas las personas, ni para todos los cristianos, ¿verdad? El versículo 1: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero si no hay una habitación, si no hay una relación, si no se cree, ¿verdad?, lo que Dios dice, si no hay obediencia, entonces no hay ángeles que nos cuiden. No funciona así. Porque Él manda a quien sí y a quien no. Y aquí el Salmo 91 nos lo dice claramente: solo el que está habitando al abrigo del Altísimo. Si yo estoy pecando, si yo estoy fuera de la voluntad de Dios, si yo estoy haciendo cosas que a Dios no le agradan, no espere que mande sus ángeles a mi cuidado. O sea, esto no me va a dar permiso, ¿verdad?, para hacer lo que yo quiera. Al final de cuentas, los ángeles me cuidan. No, hermanos, no. Fíjate cómo dentro de este aprendizaje estamos aprendiendo cosas que a lo mejor llegamos a pensar y que decíamos: pues es que Dios me cuida porque su palabra dice que los ángeles están para mi cuidado. Pero ¿qué vida tenemos que tener para que los ángeles estén a nuestro cuidado? Para que Dios mande a sus ángeles cercanos a nosotros. Entonces, sí, pero sí están para nuestra protección y nuestro cuidado, ¿verdad? ¿Qué no debemos de hacer nunca? Pues adorarlos a los ángeles, y Apocalipsis nos habla acerca de eso. Por eso te decía que en los últimos tiempos hay ciertas enseñanzas que se han desviado y que son sacadas de la Biblia. Han tomado ciertos versículos para la gente hacer sus propias doctrinas. Si hay una advertencia contra la adoración de los ángeles, dice la palabra de Dios que ellos son nuestros consiervos y se nos prohíbe darles culto o hacerles oraciones en nombre de los ángeles. Apocalipsis 22, 8 y 9 dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después de que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo:
mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. ¿Qué quiere decir consiervo? Que somos siervos de Dios iguales. Aunque Juan era humano y él era un ángel, pero ambos habían sido creados para solamente adorar a Dios. Solamente adorar a Dios, hermanos. Entonces, dice, consiervo tuyo de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ahí está la advertencia, adora a Dios. El único que merece ser adorado y exaltado, hermanos, es Dios, porque Dios es el que creó todas las cosas. Lo vimos al principio, por Él fueron hechas y se sustentan. Y es gracias a Él, ¿a quién? A Cristo, a Dios, al Espíritu Santo, que nosotros podemos tener un acercamiento en su presencia, pero también que los ángeles existen. Por eso ellos solo adoran a Dios, solo adoran a Dios. Así es que ¿sí está quedando claro este punto, hermanos? Por eso que te regalo el angelito de la guarda, que mira, que es un presente. Nada de eso, hermanos, nada de eso. Ay, es que me trajeron lo dan mucho en los bautizos de los niños, ¿no? El recuerdito y sentí feo. Nada de eso, hermanos, nada de eso. La Biblia habla acerca de que sí, no se debe de adorar. Acuérdate lo que dicen los mandamientos acerca de la idolatría. Dios es un Dios celoso. A Él no le gusta compartir la adoración, porque Él nos ha amado tanto y Él no se lo merecería, ¿verdad? Pero también es un Dios justo, pero también habla de que Dios de Dios no nos vamos a burlar. Pero acuérdate de la doctrina cuando se habló de la omnipresencia. Si en tu corazón hubiera a lo mejor alguna o se quisiera inclinar hacia estas cosas porque se escuchan muy bonitas y se escuchan muy atractivas, ahí hay idolatría y Dios la conoce, porque Dios ve hasta lo más íntimo. Entonces, hermanos, sí es un tema en el que nosotros tenemos que tener cuidado, porque se está dando mucho. Hay hasta tiendas donde venden a los… ¿Sí has visto que venden las imágenes de los ángeles? Y tienen, y no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Tantas cosas tan raras que venden ahí, y velas y rezos o oraciones, no sé cómo le llamen, pero esto se está propagando para confundir. Esto solamente es un engaño de Satanás, porque aquí la Biblia te lo está diciendo y me lo está diciendo. Y para terminar el cuarto punto, hermanos, porque hubo también una rebelión de los ángeles. Son seres maravillosos, ¿verdad? Tú cuando lees la Biblia y cuando lo entendemos así, sí te maravillas de esa creación de Dios. O sea, si nos maravillamos del cielo, de las nubes, de las flores, y decimos qué hermoso los paisajes, las montañas. Ahora cuando tú ves esta creación, porque son parte de la creación celestial, te maravillas y dices, wow, Señor, qué impresionante eres, todo lo que hiciste. Pero también hubo una rebelión de estos ángeles, y que nos han hecho, o que han hecho la guerra espiritual hasta este día, y también tenemos que conocer de ellos. Hubo un grupo de ángeles que cayeron en rebelión, y fue la rebelión de Lucifer, ¿verdad? ¿Qué causó esta rebelión? Bueno, el pecado de orgullo. ¿Por qué? Porque Lucifer, o Luzbel, ¿verdad? O Luz Bella, que es lo que significa su nombre, dice que era un querubín grande, pero este querubín grande arrastró a la tercera parte de las huestes celestiales. Él se las trajo, las convenció, vámonos. Pero no es libre albedrío como el de nosotros, porque el libre albedrío te lleva a poderte arrepentir y a poder regresar a la presencia de Dios. Los ángeles no tienen ese favor del arrepentimiento, porque no tienen libre albedrío. Y aquí, ¿sabes qué, hermanos? Hay un tema bien bonito. Fíjate que cuando Dios crea al hombre y a la mujer, los hace a su imagen y semejanza. Y cuando Cristo vino a la tierra a dar su vida por nosotros, se hizo hombre. Porque, ay, hermanos, a veces el ser humano hace preguntas que uno dice, ay, Dios mío, ¿por qué si Dios, que lo sabe todo, permitió que el diablo se rebelara, ¿verdad? Esos cuestionamientos que a veces nos podemos hacer. Él no permitió que Satanás se rebelara. En Satanás entró el pecado de orgullo y eso lo llevó
a tomar la decisión de separarse de Dios, porque él quería ser más que Dios, igual a Dios. Y acuérdate, solo Él es divino, solo Él es eterno, solo Él es Dios. Lo demás, lo que sale de Dios, somos todo creación de Dios. Y su creación le merece la adoración y la honra solo a Él. Cristo vino a salvar lo que se había perdido, que era el ser humano como imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué los ángeles no van a tener perdón de Dios? ¿Por qué los demonios ya no tienen salvación y pueden regresar arrepentidos? Porque ellos no son imagen y semejanza de Dios. Por eso ellos no pueden gustar de la salvación. Ellos son seres espirituales creados para ser mensajeros de la voluntad de Dios. Y tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso alcanzamos salvación a través de Cristo. ¿Qué quiere hacer Satanás con la humanidad? Quitarle la imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo pudiera Satanás quitarle la imagen y semejanza de Dios al hombre? La única manera es la genética, es tocar la genética. Por eso, estos tiempos, wow, se van a curar las enfermedades. Los que no ven, verán. Los que no caminan, caminarán. ¿Ya escuchaste de eso? Una microcomputadora en el cerebro y los parapléjicos se van a levantar. Avances en la salud y te van a meter no sé qué cosas. Y los niños van a nacer perfectos. Hay ya estudios para hacer al ser humano resistente al estrés desde la concepción. Ya se puede hacer. Ya pueden nacer seres humanos que no sucumban al estrés genéticamente. Solamente que bueno, hay personas que no están dejando que se hagan esos experimentos en los bebés, pero ya se puede hacer, hermano. Y todo eso que intenta hacer la sociedad, va a llegar a un punto en que el ser humano ya no va a tener la imagen y semejanza de Dios y se va a perder de la salvación, porque Cristo no va a poder salvar seres trastocados en la genética. Por eso los gigantes fueron destruidos, porque Satanás tocó la genética del ser humano y Cristo no puede salvar eso. Entonces, fíjate lo que el enemigo hace. No pienses que el enemigo te quiere robar tu dinero, no pienses que el enemigo te empuja para que te caigas y te rompas una rodilla y no vayas a la iglesia. No, ese no es el trabajo de Satanás. El trabajo de Satanás es llevarse la mayor cantidad de seres humanos al infierno, porque ese es su fin. Ahí es a donde quiere estar, con toda la creación de Dios, y decir: mira, yo sí gané. Tú querías salvarlos, pues yo hice que no pudiera salvarlos, porque la guerra es contra Dios. Entonces, hermanos, es una situación bien complicada. Cuando yo leí Apocalipsis, que decía la marca de la bestia, que pequeños y grandes, has leído esto, ¿no? Y uno dice: pero ¿cómo los bebés? Si los bebés son de Dios. La genética, desde el origen de la vida. ¿Cómo va a ser eso, hermanos? Seres muy inteligentes, seres que no se enfermen, seres que se regeneren. Todo eso ya está proyectado, todo eso ya se está haciendo para hacer una generación perfecta. ¿Has oído del señor Elon Musk? Estúdialo, lee de él, ve lo que está haciendo, qué intenta hacer. Quiere que todo lo que tú traes en tu celular lo tengas en tus ojos, que te conecten algo y tú ya ni siquiera traigas aparato, ya parpadees y digas: ah, sí. No es ficción, hermanos, está sucediendo en nuestros tiempos. Cristo viene y eso nos debería decir: amén, amén, Cristo viene. Por eso hay que mantenernos alertas con esto. Bueno, pero esto fue un paréntesis, esto no es de la angelología, ¿verdad? Esto fue un paréntesis. ¿Por qué? Porque esta es la guerra espiritual, de eso estamos hablando, esta rebelión de este ser tan terrible, ¿verdad? Que quiso competir, que quiso ser como Dios. Isaías 14, 12 al 15 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y bueno, y cuenta, ¿verdad? Todo lo que hizo. Ezequiel 28, 14 y 15:
tú querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Acuérdate que el querubín guarda la santidad, ¿verdad?, de Dios, guarda los lugares espirituales. Ahí estaba Satanás también. Ezequiel 28, 14 al 15. Apocalipsis 12, 3 y 4. Dice, también apareció otra señal en el cielo, aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Está hablando de la caída de esta tercera parte, ¿verdad?, del ejército o de las huestes celestiales que Satanás arrastró y las trajo con él, ¿verdad? Así es que, hermanos, pues aquí está hablando de esta rebelión de Lucifer. Pero también ya estos ángeles caídos tienen su trabajo y es la actividad demoníaca. ¿Qué hacen estos ángeles caídos? Los ángeles caídos, o también llamados demonios, ¿verdad?, buscan engañar y tentar a los creyentes y estorbar a la obra de Dios. Escúchate, lo voy a volver a repetir. Ellos buscan engañar, tentar a los creyentes y estorbar a la obra de Dios para que no avance. Por eso, hermanos, tenemos que estar nosotros siempre orando contra las acechanzas de Satanás. Dice Efesios 6, 11 y 12, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cuáles son las acechanzas del diablo? Te digo, el diablo no te va a robar tu dinero, el diablo no quiere que te enfermes para que no vayas a la iglesia. Ese no es el trabajo del diablo, ¿verdad? El diablo no quiere ¿qué podemos decir? O sea, eso más bien es resultado de nuestra concupiscencia, ¿verdad? De la maldad que hay en nosotros, resultado a veces hasta del pecado que hay en nosotros. Las acechanzas del diablo: engañar y tentar y estorbar la obra de Dios. Ese es las acechanzas del diablo. Dice, porque no tenemos la lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es la lucha espiritual. Pueden ellos también, en estas artimañas de Satanás, o acechanzas del diablo más bien, pueden enamorar en las personas que están vacías y que están sin Cristo. Sí pueden poseer al ser humano, sí lo pueden hacer. Una persona que no tiene a Cristo, una persona que está vacía, que está seca en lo espiritual, sí puede llegar a ser tomada por estos seres demoníacos. Lucas 11, 24 y 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Pueden tomar posesión del hombre? Sí se puede, cuando no está Cristo en el corazón. Pero solamente es lo que ellos pueden hacer, no pueden ir más allá. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Cristo murió en la cruz los venció, y esa autoridad nos ha sido dada a nosotros. Nosotros tenemos que creer más en la autoridad, ¿verdad?, de Cristo, sin desconocer lo que la actividad demoníaca puede estar haciendo. Pero nosotros sabemos que Cristo es más que vencedor. Cristo vino a dar libertad. Cristo es el único que puede echar fuera estos demonios, y Cristo es el único que puede liberar a los que han sido a lo mejor poseídos, o a los que están siendo atormentados por espíritus demoníacos. Mateo 8:16, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, solo con su palabra. Fíjate, yo te voy a dejar otra cita, Lucas 4 del 14 al 21, cuando Jesús se para en el templo, ¿verdad?, y empieza a leer Isaías la profecía, y cuando él dice que él vino a dar libertad a los cautivos, parte del ministerio de Cristo en la tierra era echar fuera a los demonios del cuerpo, de la vida de Satanás, de los seres humanos. Entonces, hermanos, es más poderoso Cristo, es más poderoso que Satanás,
nuestro Señor Jesucristo, porque Él tiene la victoria y Él nos las ha dado. Su destino final de estos seres demoníacos, pues es el infierno, es el lago de fuego, ¿verdad? Nosotros no tenemos que temer o dejarnos dominar por temor a los demonios. Hay muchos creyentes que le temen más a Satanás que a Dios, Hay gente que se cuida más del diablo que tenerle temor a Dios, que ser obedientes y que estar buscando más la presencia de Dios. Mejor ellos dicen, yo es que el diablo se me vaya a meter, es que me vaya a hacer el diablo, y están más ocupados y preocupados por el diablo que por las promesas y que por la obediencia, que por la sabiduría, que por lo que ellos pueden hacer, la adoración hacia Dios. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado con esto. Nosotros no tenemos que tener temor a los demonios, ni al diablo, ni a su obra. ¿Por qué? Porque Cristo ya la venció en la cruz. Colosenses 2:15 nos lo dice, ¿verdad? Y despojando a los principados y a las potestades, ahí está la victoria. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así es que si tú escuchas ruidos en tu casa, si tú nada de eso debemos de temer, porque Cristo los venció en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos esa sangre que nos baña, esa sangre que nos guarda, y somos sellados en el pacto nuevo de Cristo. Así es que, hermanos, sí existe, sí son, sí obran, sí trabajan para que el creyente caiga, para que el creyente sea tentado, para que el creyente sea engañado, sí, pero no tienen autoridad sobre tu vida y sobre mi vida. Eso es lo que tenemos que saber. El destino final es el juicio, y su castigo eterno es el lago de fuego. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparados para el diablo y sus ángeles. Y ese es su destino final. Pero también tenemos que saber, yo te lo decía hace un momento, que lo que más quiere Satanás es llevarse a la creación de Dios, que lo acompañen. ¿Y qué crees? Y va a haber muchos que se van a ir. ¿Te acuerdas que angosto es el camino que lleva a salvación y ancho el que lleva a la perdición? Hermanos, ¿por qué es importante conocer esto? Para enseñarle a otros la verdad, para enseñarle a otros la verdad, para hablarles con autoridad, para sacarlos de esas dudas, para decirles: no, un ángel no dio la vida por ti, un ángel no fue a la cruz por ti, un ángel no te amó con amor eterno, un ángel no crea nada, un ángel es mensajero. No negamos su existencia y su labor, que es tan hermosa y tan grande, pero un ángel no es el salvador del mundo, y ese solamente es Cristo. Ese solamente es Cristo, quien puede dar libertad, quien puede dar paz, quien puede dar sanidad, quien puede traer bendición, quien puede restaurar vidas. Solamente es Cristo, y es su sangre preciosa que quita el pecado del mundo. Así es que, hermanos, ponte de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esto. Yo creo que es tan